Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo mate al rey. Estamos en una jornada de día feriado, es el día de los pueblos originarios, el día del Huetripantu. Se acerca una fiesta también cultural hispana muy importante que es la de San Juan. Esto tiene que ver un poco también con nuestros invitados, ¿no? La noche más larga del año. Y esa noche más larga del año la pasaremos nosotros con absoluta seguridad, con mucha tranquilidad, gracias a que este programa está inmunizado a los vaivenes de la situación política internacional, gracias a la ¿cómo decirlo?, a la conducción inefable, indestructible, muchas veces vilipendiada, inclusive ridiculizada, pero siempre firme, la del gran Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo estamos, Sergio? Bastante bien, Gustavo, bastante bien. Me hizo recordar María San Juan, un éxito ganador del Festival de Viña, en su referencia. Aquí esperando que se aclare un poco en qué va la situación internacional, porque yo creo que estamos pasando por momentos bastante complicados. Desde una histórica barriada de Londres, nos encontramos con un compañero que es dirigente de la Internacional Comunista Revolucionaria, y a decir otro nombre. Él es un analista internacional y tiene un nombre bastante sugerente, Jorge Martín. ¿Cómo estamos, Jorge? Bien, muy bien. El otro día, justamente, hace un par de semanas, tuvimos aquí una caminata histórica por este barrio histórico del este de Londres, recordando un poco los acontecimientos de la lucha revolucionaria que se han producido justo en esta zona donde estamos ahora, y realmente es bastante interesante, ¿no? Algún día podríamos conversar sobre eso. Bueno, sí, sería un tema interesante. Podríamos hacer un recorriendo Londres con Jorge, así sería sí. Espectacular. Cámara viajera con Jorge Martín. La cámara viajera. Habrá tiempo para eso. Mientras tanto, hay algunos hechos que son aterradores y que han despuntado en la situación política internacional y que motivan esta entrevista. Y tiene que ver con un hecho que todos conocemos, el enfrentamiento militar de gran escala que en este momento tiene lugar entre Israel e Irán, propiciado por el ataque militar del enclave imperialista sionista de Israel en contra de la República Islámica de Irán. Abrió, voy a utilizar una expresión que le gusta mucho a Risenberg, una caja de Pandora en el Medio Oriente, y la gran incógnita que existe en este minuto, hay algunos... iba a decir Twitter, no sé cómo se dirá ahora, pero digámosle Twitter, algunos comunicados en las redes sociales por parte del presidente Donald Trump, que son un poco caóticos. En algún momento él hasta hace muy poco quiso negociar con Irán, ahora Israel, su hijo, está bombardeando Irán, y esto genera una situación de mucha incertidumbre si esto escala a un enfrentamiento, a una conflagración mayor, a un enfrentamiento regional. Y esto con toda la implicancia que tiene, habiendo una de las potencias, en este caso en juego Israel, con un nutrido armamento nuclear. ¿Cómo ves este asunto, Jorge? Sí, lo primero que hay que decir es que este ataque, de lo que estamos hablando es de un ataque injustificado y sin mediar provocación ni siquiera ultimátum por parte de Israel contra Irán, ¿no? Así son las cosas. Lo digo porque todos los gobiernos europeos, la comisionada europea von der Leyen, el primer ministro británico Starmer, el presidente francés Macron, Merz, el canciller alemán, todos han sacado un comunicado igual, ¿no? Ante la agresión israelí contra Irán, ellos responden que Israel tiene el derecho de defenderse y Irán tiene que mostrar contención. Entonces es como si fuera el mundo al revés, ¿no? O sea, al agresor se le da el derecho de defenderse cuando él lo que está haciendo es agredir, y al agredido se le dice que se calme, ¿no? Que no escale la situación porque es su responsabilidad, ¿no? Entonces eso nos da un poco una idea de la hipocresía, del doble rasero, de lo que se ha venido a llamar el mundo gobernado por reglas, ¿no? El orden internacional, que en realidad es el orden del más fuerte. Una pequeña observación, además, que el propio Israel proclama de que esto fue una guerra preventiva, que
práctica que está explícitamente prohibida por el ordenamiento internacional. Sí, así es. El orden internacional en realidad lo que es la ley del más fuerte, ¿no? El más fuerte hace lo que quiere, se busca una justificación y luego nada pasa, ¿no? Pero es bastante llamativo porque incluso en las semanas anteriores a la agresión israelí, algunos países europeos habían cambiado ligeramente, por lo menos el tono de sus declaraciones, ¿no? Estaban diciendo que bueno, que no podía ser, que estaban atacando a Gaza demasiado, que se contuvieran un poco, bajo la presión, yo creo, de la opinión pública, ¿no? y de otros factores, de forma totalmente hipócrita, pero por lo menos habían cambiado un poco el lenguaje, ¿no? que hasta ahora había sido de apoyo irrestricto a Israel. Ahora sigue el apoyo irrestricto porque le siguen vendiendo armamento, no han cortado relaciones comerciales ni diplomáticas, pero por lo menos en algunas declaraciones habían sido un poco más críticos, ¿no? Pero ahora, al minuto que Israel ataca a Irán, vuelven a la misma cantinela del supuesto derecho de Israel a defender. Yo digo, y entonces Irán no tiene derecho de defenderse porque está siendo atacado, ¿no? Desde nuestro punto de vista, obviamente sí tiene, ¿no? Pero desde el punto de vista aparentemente del derecho internacional, lo que tiene que hacer es mostrar contención, ¿no? Y no escalar la situación. ¿Cómo puedes no escalar la situación cuando una potencia regional, que además Israel no es solamente un país imperialista a nivel regional, sino que está respaldado por las potencias imperialistas más importantes del mundo, ¿no? Y está atacando, te está machacando, bueno, un ataque además que fue bastante, desde un punto de vista puramente militar, ¿no? Un ataque bastante atrevido, ¿no? Digamos, o sea, parece ser que los israelíes tenían un taller de fabricación de drones dentro de Irán, tenían inteligencia sobre la localización de varios dirigentes militares más importantes de Irán. Les mataron el primer día, desactivaron algunas defensas antiaéreas, desactivaron baterías de misiles. Un atentado bastante avanzado tecnológicamente y desde el punto de vista de la inteligencia, ¿no? de la capacidad del Mossad, de la inteligencia israelí de obtener información, que se puede comparar un poco con los atentados terroristas que ellos llevaron a cabo contra Hezbollah hace unos meses, o incluso con los atentados que Ucrania llevó adelante dentro de territorio ruso contra varios aeródromos hace unas semanas, ¿no? Pero digo, la cuestión primera que tenemos que responder es ¿de qué conflicto se trata? Bueno, se trata de un conflicto de una potencia imperialista como es Israel, que está apoyada por las potencias imperialistas más importantes del mundo contra otro país que no le ha agredido ni le ha dado justificación para este ataque, ¿no? Sí, Jorge, difícil saber por dónde comenzar. Primera cosa, en tu opinión, el balance hasta el momento, después de los ataques de Israel y las respuestas de Irán, ¿en cuánto ha dañado el ataque a Irán y cuánto ha dañado la contraofensiva, por decirlo de alguna forma, de Irán en Israel? Sí. Bueno, los israelíes son los dueños o sea, son los amos del mundo en términos de darse autobombo y publicidad, ¿no? Y de exagerar sus propios logros. Así que como en cualquier guerra es un poco difícil establecer exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero yo diría que es más o menos así. El ataque de Israel, que fue sorpresivo, tuvo un impacto grande, ¿no? De shock inicial contra Irán. Y desactivó ciertamente una cierta cantidad de las defensas antiaéreas, ¿no? Parece que hasta el momento los aviones y drones israelíes actúan más o menos sin impedimento dentro del espacio aéreo iraní, o por lo menos de parte, ¿no? En la parte occidental. Parece que un par de drones israelíes sí han sido tocados, pero no los aviones, ¿no? Entonces eso le da una cierta superioridad. Pero por la otra parte, también hay que decir, ¿no? Que Irán ha lanzado, yo creo que como unos 500 misiles, más drones contra las defensas antiaéreas israelíes. Y bueno, lo cierto es que las defensas aéreas israelíes son bastante sofisticadas, ¿no? Se componen de varios niveles. Y ellos dicen que han interceptado más o menos el 80-90% de todos los ataques, ¿no? Bueno,
Incluso si eso fuera verdad, que puede ser, ¿no? La pregunta que hay que hacerse es que, bueno, 80-90% no es suficiente, porque eso quiere decir que ha habido una cierta cantidad de misiles, pues 40-50 misiles, que sí han superado esas defensas antiaéreas y han tocado objetivos, ¿no? Objetivos de diferentes tipos, pues siempre un misil puede caer un poco más lejos o demás, pero parece que han tocado algunos objetivos, ¿no? Por ejemplo, la sede militar principal, ¿no? En Tel Aviv, se llama Kiryat, creo, o una cosa así. Han tocado también a otra instalación militar que tiene que ver con la inteligencia militar y el espionaje. Parece que tocaron también un hospital, ¿no? En los últimos días, que estaba cerca de una instalación militar. Bueno, yo creo que eso es significativo desde un punto de vista psicológico, ¿no? Porque la clase dominante israelí siempre le ha dicho a los habitantes de Israel, ¿no? Que esta cúpula de hierro y estas defensas antiaéreas les protegen, son inimpregnables y les protegen totalmente de cualquier ataque exterior. Y eso no es así, ¿no? En los últimos días hemos visto edificios destruidos o tocados por misiles, gente huyendo, gente refugiándose en los refugios antiaéreos, y eso tiene un efecto psicológico, ¿no? De que, bueno, pues lo que nos dijeron no es exactamente así, ¿no? Y la otra cosa que muchos especialistas militares están señalando, que yo no soy especialista militar, pero tiene sentido, es que las defensas antiaéreas israelíes están agotando su capacidad, ¿no? Cuanto más dura el ataque iraní, o sea, la respuesta iraní más bien, más difícil es de interceptar estos misiles, porque para interceptar un misil se necesitan varios misiles antiaéreos y la cantidad de stock de misiles antiaéreos que tiene Israel se va terminando, ¿no? Y tienen que empezar a decidir qué es lo que detienen, qué es lo que no interceptan. Y yo creo que, bueno, han dicho que más o menos en un plazo de 10-12 días desde el inicio se empiezan a agotar la capacidad antiaérea de Israel. Estamos ahora a 7-8 días, pues podemos empezar a ver si eso es verdad o no. Se dice que cada salva de misiles de que Irán envía le cuesta a Israel $285 millones detenerla. Entonces es un coste que se va acumulando, ¿no? Y no es ni siquiera que Estados Unidos tenga grandes reservas de estas defensas antiaéreas, sino que hay un número limitado, ¿no? Eso también es aplicable a Irán, digamos. La cantidad, yo hacía un cálculo de la cantidad de misiles balísticos y drones que habían tirado y la cantidad de israelíes muertos. Entonces más o menos son 16 misiles balísticos para matar a un habitante de Tel Aviv. Hay una observación. Uno también puede ver. Espérate. Sí. Entonces, digamos, también hay un agotamiento de Irán, pero hay más que un agotamiento. En estos momentos, Israel tiene un pasadizo libre por sobre Siria para atacar directamente con los aviones. Ya no tiene necesidad, arriesga, claro, los pilotos, y han habido algunas caídas de aviones israelíes, pero ya no tiene necesidad solamente los misiles, está controlando el espacio aéreo. Cuando se retiraron los rusos y cayó Siria, hubieron varios grupos de izquierda que nosotros conocemos con el licenciado. El licenciado se mantuvo en una sola línea, pero otra gente celebró la defensa de una revolución democrática con la caída de Assad. Y lo que nosotros vimos con el licenciado es que lo que habían llegado ahí eran sujetos de Al-Qaeda, ISIS, haciendo el mismo trabajo que habían hecho en Kosovo, en Bosnia, que trabajando para la OTAN. ¿Qué te parece a ti cómo se ha desarrollado ese plan que algunos le llaman este es un plan que viene a Clean Break, que fue en el año 2000 más o menos, que plantea todo un plan para hacerse cargo del Medio Oriente? Sí. Yo lo que diría es que, bueno, obviamente lo que pasó en Siria no fue una revolución democrática, no fue un golpe de Estado patrocinado por Turquía y dirigido por elementos fundamentalistas, ¿no? Gente que hace 5 minutos estaban en la lista de gente más buscada por los servicios secretos occidentales por fundamentalismo islámico, al día siguiente eran
O sea, se cambian de nombre, antes se llamaba Al-Jolani, ahora se llama, ¿cómo es? Al-Shabaab o algo así. Se quita su uniforme militar de terrorista y se pone un saco, no sé cómo se dice en Chile. La corbata. Traje y corbata, y ya es un diplomático regional, ¿no? Un estadista, un gran estadista, ¿no? Con una historia impoluta, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que realmente pasó. Y además eso ha llevado a toda una serie de ataques de limpieza étnica dentro de Siria, ¿no? Yo de hecho diría que ni siquiera está muy claro que este gobierno, entre comillas, este régimen de Al-Jolani controle todo Siria, ¿no? Porque los drusos en el sur tienen sus propias milicias que no se han integrado. Los alawitas siguen resistiendo. Los kurdos más o menos han llegado a un acuerdo, pero cada uno en su lado, ¿no? O sea, esa es la situación que hay. En realidad Siria está siendo dividida entre las diferentes potencias que tienen allí intereses, ¿no? Principalmente en este caso Turquía y Israel, que Israel, además de que ya ocupa históricamente los altos del Golán desde hace como 50 años, una cosa así, ahora ha aumentado la cantidad de territorios que ocupa, ha tratado de ganarse a su lado a las tribus drusas del sur, de Suweida y demás. Y eso claramente le da el acceso al espacio aéreo. Pero no solamente Siria, ¿no? O sea, estos aviones están pasando por el espacio aéreo también de Jordania, ¿no? Y Jordania ayuda a Israel a parar los ataques, digo, las respuestas de Irán, ¿no? Pero en cuanto a la pregunta que tú hacías antes, para terminar, ¿no? De la correlación de fuerzas hasta el momento, yo diría que también hay que examinar cuáles son los objetivos de la campaña militar para ver si se están cumpliendo o no. Es cierto lo que tú dices, han destruido una gran parte de las defensas aéreas, tienen acceso a... bueno, Trump dijo, tenemos control total del espacio aéreo iraní. No creo que sea total, pero bastante amplio, sí. Y realmente, pero ¿cuál es el objetivo, no? El objetivo declarado, digamos, es de destruir la capacidad de Irán de utilizar misiles balísticos y destruir la capacidad de Irán de hacerse con un arma nuclear, ¿no? Que ellos dicen, aparentemente, que están al borde, ¿no? Inminente. Bueno, eso de que están inminente es un invento, ¿no? Para justificar la guerra, porque parece ser que están a punto de conseguir el arma nuclear desde el año 94. Venimos escuchando esto, ¿no? Pero sí es cierto que Israel quiere destruir la capacidad de Irán de desarrollar un programa de enriquecimiento de uranio, un programa nuclear, ¿no? Y eso no lo ha conseguido, ¿no? Ha destruido una serie de instalaciones, unas plantas centrífugas y demás, pero el programa nuclear iraní está bajo tierra, protegido, particularmente en la instalación de Fordow, bajo tierra, protegido por concreto reforzado, y es bastante difícil de llegar, ¿no? Los especialistas militares burgueses dicen que Israel no tiene la capacidad de destruirlo sin la participación de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso no lo han conseguido. Tampoco han conseguido eliminar la capacidad de Israel de utilizar misiles, ¿no? Porque todavía están tirando misiles. Perdón, de Irán, de utilizar misiles. Y tampoco han conseguido cambio de régimen, que ahora parecer es el nuevo objetivo declarado de esta intervención. Claro, vamos por una semana, no quiere decir que esto sea el fin de la guerra, pero se empiezan a ver las limitaciones de la campaña de Israel, que es una campaña fuerte. Israel es una potencia militar regional, ¿no? Es una campaña fuerte que ha causado mucho daño en Irán, que ha destruido instalaciones no solamente militares, pero también civiles, ¿no? Refinerías y demás, que ha destruido objetivos militares, pero también objetivos civiles, pero no está consiguiendo todos sus objetivos, ¿no? Entonces también tenemos que preguntarnos por qué Netanyahu, en este momento, más allá de las declaraciones oficiales, ¿por qué Netanyahu se mete en esta guerra y cuáles son sus objetivos, ¿no? Yo diría que son dos. El primero es que desde ya hace tiempo, desde hace 2 años o más incluso, ¿no? Pero particularmente desde el 7 de octubre, y Netanyahu ha estado tratando de provocar una guerra regional que implique a los Estados Unidos del lado de Israel, ¿no? Hasta el momento no lo ha conseguido totalmente, aunque es obvio que Israel no hubiera podido lanzar este ataque sin el conocimiento y la participación, por lo menos parcial, de Estados Unidos, diría yo. Pero lo cierto es que Estados Unidos no está participando directamente, ¿no? En el bombardeo de Irán. ¿Qué es lo que quiere Netanyahu?
Netanyahu también la otra cosa que quiere es mantenerse en el poder. La misma semana que el viernes él lanzó el ataque contra Irán, el miércoles su gobierno estuvo a punto de caer en una votación en el Parlamento, ¿no? en la Knesset, a raíz de la cuestión del servicio militar de los judíos ortodoxos, ¿no? O sea, su gobierno está en la cuerda floja. Si él pierde el poder, seguramente no va a ganar las nuevas elecciones y entonces le meten a juicio. Bueno, ya tiene varios juicios pendientes, ¿no? Entonces, su propia supervivencia personal y política es un factor enorme en toda la inestabilidad de Oriente Medio de los últimos 2 años, ¿no? Por lo menos, es un factor muy importante. Pero no es el único, ¿no? Y para eso lo que necesita, para poder derrotar a sus enemigos regionales, particularmente Irán, necesita la participación de Estados Unidos. Estados Unidos hasta ahora ha apoyado totalmente a Israel en su campaña genocida contra los palestinos en Gaza, en su bombardeo de Siria, en su bombardeo del Líbano, en sus ataques previos a Irán, pero no se ha implicado directamente en una guerra, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos, más allá de Trump, existe un cansancio, ¿no? Una fatiga de guerra de Oriente Medio muy fuerte, provocada ¿por qué? Porque llevan 20, más de 20 años en guerras en Oriente Medio que no han ganado, que no han logrado ninguno de sus objetivos y que lo único que ha provocado ha sido pues una pérdida enorme de dinero y de vidas y demás, ¿no? Y Trump llegó al poder de una forma demagógica utilizando este sentimiento, ¿no? Esta idea de estas guerras para siempre, qué objetivos tenemos en el Medio Oriente, esto no nos interesa, vamos a tratar de desenredarnos de estas guerras. Pero ahora está a punto de estar justamente enredado en una guerra de ese tipo, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Que si Estados Unidos bombardea a Irán, y esa sería la única manera, por lo menos posible, no cierta, pero posible, de destruir el programa nuclear iraní, ¿no? Con estas bombas, bombas penetrantes, ¿no? Esta munición penetrante que podría atacar esta instalación en Fordow. Lo que va a pasar inmediatamente, ya lo han avisado, es que Irán va a tomar represalias contra las bases, instalaciones de Estados Unidos en la región, donde tiene estacionados a 40.000 soldados, ¿no? Y eso ya sí sería una escalada bastante grande, porque Estados Unidos puede permitir muchas cosas, pero no puede permitir la pérdida de vidas de soldados. Eso sí escalaría la guerra a otro nivel muy, muy superior, ¿no? Si se implica a Estados Unidos de forma más directa. Y eso es lo que quiere Netanyahu, porque eso le garantizaría, primero, el derrotar a su enemigo, y segundo, mantenerse en el poder y terminar su mandato como un gran líder guerrero que ha dirigido a su país a una victoria militar sin precedentes o que podría salvarle, ¿no? Entonces yo creo que todos estos cálculos entran en esto. Ahora, ¿Trump va a participar en esta guerra o no? Bueno, como decía Sergio muy bien al principio, Trump se había pasado la mayor parte de este año tratando de negociar un acuerdo con los iraníes, ¿no? Con la mediación de Omán había habido toda una serie de conversaciones que no había habido anteriormente, pero lo cierto es que los términos que Trump había exigido a los iraníes era muy difícil que los iraníes pudieran aceptar, ¿no? Porque no se trataba solamente de comprometerse a no tener un arma nuclear, sino comprometerse a abandonar totalmente el enriquecimiento de uranio que puede ser utilizado para fines pacíficos, ¿no? Es por eso que muchos piensan que esas negociaciones justamente no tenían como objetivo lograr un acuerdo, sino entretener a Irán mientras Israel preparaba el ataque. Hubo un ataque. Si uno hace un balance, porque de lo que tú dices, yo acepto, digamos, que uno tenga diferencias, está bien, pero de lo que tú dices pareciera que Israel se siente obligado a arrancar hacia adelante, entonces sigue armando guerra en todos lados. Yo lo que veo es que alguna vez hubo un movimiento nacionalista árabe ahí, y después hubo un eje de la resistencia, que se habló bastante del eje de la resistencia, e Israel ha terminado prácticamente la situación de Hamas en Gaza terrible, como la situación de los gazatíes, destruyó la capacidad de Hezbollah. Hezbollah no ha lanzado un tiro en esta ocasión, votó a Siria y hoy en día está atacando Irán con total desparpajo, sin tener ninguna... Entonces yo lo que veo es que veo un avance bastante fuerte y claro
de las fuerzas de Israel, no un arranque hacia adelante porque no sabemos qué hacer, porque me van a tomar preso, diría Netanyahu. No, yo creo que hay un plan que avanza con una gran solidez. A ver, yo quiero hacer una observación sobre la cuestión de los muertos, en primer lugar, y la cosa de los refugios. Los muertos que informa Israel son judíos solamente. Ellos no informan la muerte de personas que no sean judías. Eso es lo primero. Así que a lo mejor, claro, efectivamente han muerto 20 judíos. 24. La cantidad de personas muertas es algo que es una información que ellos no la han dado y no están obligados por su ordenamiento jurídico a darlo. De la misma manera que cuando dicen que tienen refugios, esos refugios son exclusivamente para los judíos. Y esto no excluye solamente a los árabes, hay tailandeses, hay mucha población extranjera en Israel que no recibe ningún tipo de protección. Y en tercer lugar, una idea que a mí me parece muy importante, el discurso de Israel es un discurso tan triunfalista, tan invariable. Ellos generaron Hezbollah, ellos generaron Hamas, ellos manejan absolutamente todo. Y es un discurso que es tan poderosamente e invariablemente invencible que choca con la realidad al observarse no solo el bombardeo, sino una cosa que ha apuntado Jorge que a mí me parece muy importante: ¿cuál puede ser el objetivo en una guerra de esta naturaleza? Y el único objetivo que puede realmente tratarse no es el del sometimiento de las autoridades iraníes, sino que es el reemplazo del aparato estatal por otro reemplazo, vale decir, la ocupación de Irán. Si no, esto no tiene ningún sentido, porque el control lo tenían, Irán estaba dispuesto, y yo creo que está dispuesto aún a negociar. La burguesía iraní no tiene objetivos revolucionarios de liberación nacional, ellos están manejando sus propios negocios, lo mismo los jordanos, lo mismo hacen los egipcios, lo mismo hacen los sauditas, en buenos términos. Y en ese sentido, si entendemos que ese es el objetivo, va a ser la invasión de Irán, estamos muy lejos de eso. Es un país de 90 millones de habitantes y que Israel tiene una gran capacidad de hacer daño a distancia, pero no tiene infantería. Las guerras hace 5.000 años que se definen en el puerta a puerta, en la ocupación física de los lugares. Entonces, yo creo que en ese sentido, no sé, te quería hacer la pregunta como muy precisa, no es posible saber, digamos, cuál es el destino que puede tener esto, pero en la medida que intervenga Estados Unidos, ¿tú crees que es posible que esto se transforme en una conflagración mayor y participe Rusia y eventualmente China, que es una de las cosas que preocupa, digamos, que está como en el aire en estos minutos? Sí, coincido con lo que dices, Gustavo, ¿no? En realidad, el objetivo que se ha marcado ahora Netanyahu en esta guerra es la del cambio de régimen en Irán, pero ellos no pueden invadir Irán militarmente, ¿no? Con tropas de tierra. Entonces, por eso es que están lanzando todos estos llamados a los iraníes a levantarse contra su gobierno y todo esto, ¿no? Pero lo que suele suceder es que, bueno, el régimen de Irán es un régimen reaccionario que tiene mucha oposición interna, ¿no? Ha habido muchos movimientos en los últimos años de trabajadores, incluso hasta a la semana pasada había una huelga de trabajadores del transporte, etcétera, de mujeres. En las elecciones pasadas de mediano año del 2024 hubo un gran movimiento por la abstención. Solamente votó el 39% en las elecciones. Pero lo que suele suceder es que cuando una potencia extranjera bombardea tu país, la gente se une sobre la base de la defensa nacional, ¿no? Se une detrás del gobierno que exista, ¿no? Entonces, esto está teniendo un efecto contraproducente. Incluso si uno lo piensa en relación a la cuestión de las armas nucleares, ¿no? Este ataque lo que hace es acelerar las intenciones de Irán de adquirir un arma nuclear. Si no tenían intenciones antes, ahora deberían de tenerlas, porque un arma nuclear es disuasorio de un ataque, ¿no? Mucha gente en Oriente Medio lo dice así. Mira, Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva, le invadieron y le mataron. Y Corea del Norte sí tiene armas de destrucción masiva y no le han invadido, ¿no? Entonces, es contraproducente. Pero, ¿qué pasaría si esto se convierte en una conflagración más abierta con la participación de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, que Estados Unidos quedaría, yo creo, ¿no?, que Estados Unidos quedaría empantanado en una guerra prolongada si intervienen de esa forma. Ellos pueden, incluso es posible, ¿no?, que ellos pudieran derrocar el régimen de Teherán, aunque sería bastante difícil, ¿no?
El régimen de Teherán no es exactamente lo mismo que el régimen de Saddam Hussein, ¿no? Es un régimen más fuerte, una población más fuerte, una capacidad industrial, militar más fuerte, pero bueno, digamos que consiguen derrocar ese régimen, pero no conseguirían sería muy difícil establecer un régimen títere del imperialismo en ese país de una forma estable, que es lo que hemos visto en Irak. En Irak hemos visto 15 años, 20 años de insurgencia de varios tipos, y ahora hace poco el gobierno de Irak pidió a las tropas de Estados Unidos que ya se retiraran de ese país, ¿no? En Afganistán tuvimos lo mismo. Después de 20 años de guerra, los talibanes vuelven al poder, los Estados Unidos y su gobierno salen corriendo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosa. Y yo creo que por ese motivo es que Trump tiene dudas. Por ejemplo, esta misma semana, cuando hubo una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, una de las preguntas que, según los medios burgueses, Trump hizo es: ¿están ustedes seguros que con esta munición de penetración de búnkers podemos destruir el programa nuclear, o es algo seguro o no, ¿no? Porque él estaría dispuesto quizás, ¿no?, a una operación, digamos, quirúrgica de entrar, bombardear, destruir y nos salimos, pero no está tan convencido de meterse en un enfrentamiento regional. Finalmente, sobre la cuestión de la... Y yo creo que eso es lo que explica estas vacilaciones de Trump de los últimos días, aparte de sus propias características personales, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha dicho él? Ha dicho: no sé si voy o no voy a participar, a meterme directamente, y también dijo: suelo tomar la decisión en el último segundo para dar tiempo a la contraparte a cambiar su opinión, ¿no? Es decir, que también está utilizando esta escalada verbal, ¿no?, verbal y militar también, porque han trasladado algunos efectivos militares a la zona, como una forma de amenaza a los iraníes para decirles que lleguen a un acuerdo. No sé quién es que lo mencionaba, si Sergio o Gustavo. Los iraníes han dicho que están dispuestos a llegar a una negociación sobre la cuestión nuclear, pero que tiene que parar la agresión israelí, lo cual es totalmente lógico, ¿no? ¿Se metería Rusia o China en un lío de estos, o China? Bueno, lo que Rusia ha dicho, Rusia tiene un acuerdo de cooperación estratégica con Irán, ¿no? No es un acuerdo militar, pero es un acuerdo bastante importante, y han estado intercambiando conocimientos, tecnología, material militar y demás, ¿no? Son dos países, por otra parte, que están sometidos a sanciones por parte de Occidente, tienen un interés en cooperar. Pero lo que ha dicho Putin hasta el momento es, bueno, varias cosas, ¿no? Primero, que está en contra de la agresión israelí. Segundo, que la cuestión de cambio de régimen no se debería ni siquiera de poner sobre la mesa. Y tercero, que él se ofrece como mediador, ¿no? Yo creo que los intereses de Putin no son exactamente los mismos que los de Irán, pero él está dispuesto a empujar a los iraníes hacia una negociación. ¿Sobre qué base? Más o menos yo creo que es algo así, ¿no? Él le puede decir a los iraníes: mira, ustedes no consigan un arma nuclear, nosotros nos encargamos de su defensa, ¿no? Y a cambio llegamos a un acuerdo con Estados Unidos que levanta las sanciones y por lo tanto permite al régimen iraní volver al mercado mundial, vender sus productos y resolver un poco su situación económica tan ahogada que tienen. Y a cambio de esto, pues también Estados Unidos levanta las sanciones sobre Rusia, llegamos a un acuerdo sobre Ucrania y todo esto. Es un poco, digamos, el marco en el que se podría llegar a un acuerdo. Pero eso no quiere decir que se vaya a llegar a ese acuerdo, ¿no? Porque hay fuerzas que trabajan en contra. Netanyahu es una de ellas, pero también dentro de la administración de Estados Unidos hay mucha gente que tiene una postura incluso diferente de la de Trump, ¿no? Mucha gente que son fanáticos de Israel, por ejemplo, el embajador Mike Huckabee y otros, ¿no? Dentro del Partido Republicano, dentro de la administración de Estados Unidos, hay diferencias sobre este tema. Por ejemplo, está Tulsi Gabbard, ¿no?, que es exdemócrata, antiguerra, que es la directora nacional de inteligencia, que dijo hace un mes que Irán no tenía armas nucleares y que estaba por lo menos a 3 años de distancia de tener armas nucleares, según la información de inteligencia de Estados Unidos. Entonces, estas divisiones reflejan, pues un poco, yo creo que reflejan algo como dos factores, ¿no? Uno, la debilidad relativa de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Que ellos ya han sacado algunos de ellos han sacado algunas lecciones de estas otras 2 guerras de 20 años en las que han estado empantanados.
Y otros han sacado la conclusión de que el público americano no está a favor de una guerra, ¿no? Extranjera, en la que no queda muy claro cuál es el interés nacional de Estados Unidos, y gran parte de la base electoral de Trump son este tipo de gente, ¿no? Que no quieren más guerras. Que no quieren más guerras porque algunos de ellos son familiares de veteranos de guerra, familiares de soldados, etcétera, etcétera. Y eso es un factor poderoso para Trump, ¿no? En el sentido de que él quiere mantenerse en el poder y ser reelegido. Y el balance que se puede hacer de los 6 primeros meses del gobierno de Trump, ¿cuál es? No ha conseguido la paz en Ucrania, que él dijo que se iba a salir de Ucrania. No ha conseguido la paz en Oriente Medio. El acuerdo que llegó en Gaza de alto el fuego lo han violado los israelíes y no ha pasado nada. Las tarifas arancelarias no han funcionado. Hasta el momento no han conseguido ninguna ventajas económicas sustanciales, digamos, con otros países. Incluso la cuestión de la migración tampoco le ha ido tan bien. Está deportando a menos gente que Biden en el mismo periodo. Y de ahí este aumento de las redadas en California, ¿no? Entonces, y la economía no ha mejorado. Al contrario, la economía va peor, ¿no? De hecho, las encuestas de opinión en Estados Unidos dicen que el punto en el que la población es más crítica con Trump es en relación a la cuestión de la economía y de la inflación. Entonces, en estas condiciones, Trump estará pensando si realmente le conviene meterse en un conflicto que podría convertirse en algo más complicado, que sería romper otra de sus promesas electorales, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un factor. No es un factor decisivo, ¿no? Porque al final los intereses del imperialismo de Estados Unidos se imponen, pero yo creo que el otro factor es más fuerte, ¿no? De que hay una serie de límites relativos del poderío de Estados Unidos, y la estrategia de Trump, digamos, es la de reforzar su poderío y enfrentarse al enemigo principal, que es China, no de meterse en todos los conflictos del mundo que no puede ganar, ¿no? Bueno, a mí sí, es que tenemos una visión diferente, vuelvo a tener una visión diferente, porque ustedes decían que, bueno, Irán quiere negociar, está dispuesto a negociar, pero no en las condiciones que le están poniendo. Es que realmente cuando le ponen esas condiciones es que la otra parte no está interesada en negociar. Y si uno ve las condiciones, ¿por qué iría a negociar Estados Unidos o Israel con Irán? Si están ganando, están destruyendo la capacidad de Irán y están sin ninguna contraposición bélica. Bueno, pero hablamos y a eso va ahora la pregunta que te hago. Todos sabemos esto, para que sepan los youtubidentes, que en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron los tratados de las conferencias de Potsdam y Yalta, que básicamente hicieron que Stalin, digamos, y más Churchill y Truman, dividieran el mundo en zonas de influencia. De hecho, Latinoamérica, por ejemplo, no le tocó la Unión Soviética, y por eso todos los partidos comunistas latinoamericanos como que tuvieron bastantes problemas con las revoluciones, como la Revolución Cubana y el Che, etc. En estos momentos nosotros esperamos un choque de alguna forma con China. Yo recuerdo que hay un documental que hace un periodista australiano que se llama John Pilger, que lo hizo en 2016, quizás tú lo tienes que haber visto, que se llama La próxima guerra con China. Está basado en que todo va dirigido a una guerra con China. Sin embargo, China no ha tenido sus declaraciones han sido bien diplomáticas, bien generales, y parece que no está interesada en ser arrastrada a un terreno bélico. ¿Tú crees que hay la posibilidad, en vez de este choque entre estas dos potencias o sectores, la posibilidad de un nuevo Yalta Potsdam y que decidan dividir el mundo en zonas de influencia? Es una pregunta muy buena, ¿no? Porque justamente lo que estamos viendo ahora es, digamos, la ruptura de ese orden de Yalta y Potsdam, ¿no? El orden de Yalta y Potsdam se basaba sobre la existencia de la Unión Soviética, ¿no? Un estado stalinista que había salido fortalecido de la Segunda Guerra Mundial, que había extendido su alcance a toda Europa del Este,
a China, ¿no? 49, bueno, fue un poco antes, ¿no? Pero más o menos en esa época se forman como dos bloques, ¿no? El bloque que está dominado por el imperialismo de Estados Unidos, con Europa jugando un papel secundario, y el bloque de la Unión Soviética. Claro, la Unión Soviética no era un país imperialista, ¿no? Pero estaba dirigido por una burocracia stalinista que, como tú decías, no quería que se extendiera la revolución por ninguna parte del mundo. Entonces, este era acuerdo de tú te quedas por aquí, yo me quedo por allí, están divididos. En el año 91, ese orden colapsa parcialmente, ¿no? En el sentido de que el bloque del este desaparece, colapsa económicamente, y el bloque imperialista dominado por Estados Unidos queda como el único policía del mundo. Si yo por lo menos me acuerdo que en el año 91, cuando la primera guerra del Golfo, esa guerra del Golfo fue aprobada por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el voto favorable de Rusia y la abstención de China. Eso sería algo impensable hoy en día, ¿no? Y entonces estaba totalmente dominante, pero se encontró con otra cosa, ¿no? Que a lo largo de estos 30 años la correlación de fuerzas entre las potencias ha cambiado un poco, ¿no? Hemos visto que Estados Unidos ya no es tan fuerte como era hace 30 años, ciertamente no es tan fuerte económicamente como era en 1945. En el 45 Estados Unidos representaba el 40% de la producción mundial y el 60% de la capacidad manufacturera del mundo, ¿no? Ahora es muchísimo menos. Y ha habido surgimiento de otras potencias. En este caso, China ha surgido como un país primero capitalista y también como una potencia imperialista, ¿no? Es ahora primer socio comercial de todo Sudamérica. Compite con Estados Unidos en sectores de alta tecnología, ¿no? Como las baterías eléctricas, los carros eléctricos, las células fotovoltaicas, las instalaciones nucleares y muchos más. Y es un país que tiene su necesidad de esferas de influencia, mercados, materias primas y fuentes de energía y rutas comerciales, ¿no? Como me imagino que en Chile ustedes conocen muy bien. Y ese es el carácter de la competencia entre China y Estados Unidos. No es que no se entiendan, sino es que son dos potencias imperialistas que están compitiendo por el mismo mercado, ¿no? Ahí lo vemos, todas las medidas que Trump ha tomado contra China, por ejemplo, de impedirles acceso a los microchips más avanzados, impedirles acceso a las máquinas que fabrican esos microchips más avanzados, prohibirles la venta de esto, etcétera, ¿no? Es una competencia económica. Ahora bien, y por otra parte, también hemos visto el surgimiento de Rusia, que antes era un país debilitado, ¿no? Por la restauración capitalista, desastre económico de los años 90 y totalmente subordinado a la voluntad del imperialismo occidental, a un país que está reafirmando sus propios intereses, sus esferas de influencia, que tiene un ejército que ha salido fortalecido de la guerra de Ucrania, ¿no? Un ejército muy poderoso. Ese es el conflicto que hay ahora. Yo creo que lo que Trump está tratando de hacer tiene un cierto sentido desde el punto de vista de la estrategia de la clase dominante de Estados Unidos. Es decir, vamos a tratar de llegar a un modus vivendi, ¿no? Un acuerdo con Rusia para concentrarnos en China. Pero China es una potencia económica, pero no es todavía, ¿no? Una potencia militar al mismo nivel. Está desarrollando sus fuerzas militares, está desarrollando su marina, está desarrollando sus aviones de caza, bombarderos que participaron en la reciente guerra entre la India y Pakistán, por ejemplo, pero no tiene el mismo poderío militar todavía de alcance mundial que le haga querer meterse en una guerra en Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? Principalmente está utilizando su poderío económico, ¿no? Para establecer su dominio sobre países y zonas de influencia. Pero llegará un momento en que también se va a expresar de forma militar, ¿no? Pero yo creo que empezando por su zona de influencia inmediata, ¿no? Es decir, lo que se llama el primer anillo de islas, el segundo anillo de islas, el estrecho de Malaca, el mar del sur de China, Japón, Corea, Filipinas, toda esa zona, ¿no? Donde ejerce su poderío militar de una forma más clara y sobre todo la cuestión de Taiwán. Que China tenga interés en meterse en una guerra en Oriente Medio contra Estados Unidos en este momento concreto, no lo creo. Pero China tiene relaciones económicas muy importantes con todos los países de Oriente Medio. Con Arabia Saudí, con Qatar, con Omán, con los Emiratos Árabes. Tiene acuerdos militares con algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, ha realizado ejercicios conjuntos con los Emiratos Árabes. Entonces está proyectando su poder.
quienes apoyan a Estados Unidos, esos países. Ajá, exacto. Por lo tanto, la situación de Irán es todavía peor. O sea, si alguien esperaba que China lo viniera a salvar, China, la verdad, al parecer no está interesada en intervenir militarmente, y además tiene relaciones con quienes son enemigos directos de Irán. Tiene relaciones con los que son enemigos directos de Irán, pero para tratar de arrastrarlos de la esfera de influencia de Estados Unidos, ¿no? Hay como una batalla ahí. Yo creo que también esta situación... Trump, si tiene algún sentido lo que Trump ha estado tratando de hacer en Oriente Medio, yo diría que es más o menos así, ¿no? Que Trump quiere pacificar Oriente Medio sin resolver el problema palestino, claro, lo cual es imposible, ¿no? Pero su anterior mandato, él impuso estos acuerdos, ¿no? Los acuerdos de Abraham, que significan el reconocimiento del Estado de Israel, el establecimiento de relaciones comerciales entre países, entre regímenes árabes y Israel. Eso es lo que a él le gustaría, ¿no? Que hubiera buenas relaciones comerciales y de buena vecindad entre todos estos países, y él se pudiera concentrar en otra cosa. Y él además le pudiera hacer comerciar con todos ellos, ¿no? Bueno, no, Qatar le regaló un avión, llegó a una serie de acuerdos comerciales con Arabia Saudita de venta de armas, de compra de esto, de lo otro. Es un poco lo que... O sea, quiere que Oriente Medio sea un lugar seguro para los negocios del imperialismo, pero no necesariamente quiere tener que gastar una cierta cantidad de efectivos militares, de intervención militar para conseguir esos objetivos, ¿no? Él piensa que dando un puñetazo en la mesa, negociando, presionando, puede conseguir esos objetivos. Ahora, eso es lo que él piensa o quiere. Otra cosa es que las cosas sean tan sencillas, ¿no? O sea, una cosa es ser un agente inmobiliario de Nueva York y negociar con tus rivales, ¿no? Otra cosa es el escenario mundial, donde hay otras potencias que tienen sus propios intereses y hay cosas que son más complicadas de lo que él se imagina. Jorge, hay una cuestión que está presente también en la discusión, se ve en las redes sociales de manera súper enfática, esta idea, que es una confusión en realidad, de que Irán podría jugar un papel antiimperialista, o en su momento también que Rusia podría jugar un papel antiimperialista. También se ha hablado de los BRICS. Hay no pocos sectores políticos que ven en los BRICS una alternativa que ellos la expresan con la idea de la multipolaridad, ¿no? Como que eso sería una respuesta a los problemas del mundo. La verdad es que esta guerra y todas las características crónicas que hemos observado en esta discusión es una expresión de la crisis del orden capitalista. Esto es una demostración material de la incapacidad del capitalismo de desarrollar las fuerzas productivas en los únicos términos que puede concebirse, en sociedades estables, con paz, con una economía que crece y que satisface las necesidades de la humanidad. Eso que es observable respecto de cualquier orden social se ve en el orden capitalista mundial, en el orden imperialista, que está en una crisis profunda. Esto, ¿por qué te lo planteo? Porque la única posibilidad de desplegar una lucha antiimperialista, la única posibilidad que esta lucha se lleve adelante la tienen los trabajadores. Es la clase obrera iraní, son los trabajadores iraníes, los obreros y los explotados de todo Oriente Medio, aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de resolver este asunto, porque las burguesías de bazar del entorno no pueden hacer otra cosa más que llegar a algún acuerdo con alguna potencia imperialista, o con otra, o con China, o con Rusia, o con Estados Unidos, se ponen de amigos con Israel o no. Esa es la política de la burguesía de estos países. Esas burguesías no van a resolver estos problemas. Entonces yo creo que esto es una idea muy importante, y mi pregunta va en ese orden sobre que esta guerra tiene un telón de fondo, que es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo, que es un ataque sin precedentes a las libertades democráticas. Antes de empezar este programa, conversamos con Jorge con la situación de Cristina Fernández en Argentina, ¿no? Que ha sido calificado por algunos como un golpe de Estado. Hay distintos hechos. En Perú hay un gobierno de facto, desde la caída de Castillo. Y así, si seguimos viendo en distintos países, en El Salvador, etcétera, en Europa también se avanzan contra las libertades democráticas, y lo más llamativo es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y con independencia de que efectivamente Trump esté expulsando menos inmigrantes, lo real es que ha desplegado una campaña de terror que alcanza no solo a los inmigrantes, sino que al conjunto de los trabajadores. Inclusive hace poco mataron en Minnesota a una diputada demócrata que era bastante llamativa, podríamos decir,
de punto de choque con Trump. Entonces se está investigando qué es lo que podría ocurrir. O sea, transitamos hacia formas dictatoriales. No quiero utilizar conscientemente la palabra fascista porque nos remite a otras cosas, pero sí a regímenes autocráticos, bonapartistas de manera marcada. Esta idea y este problema, ¿cómo lo ves tú un poco para salir ya del conflicto bélico y teniendo una visión mayor respecto a la dinámica que tiene la situación política internacional? Sí, yo diría que en cuanto a la cuestión de Trump, esto que ha sucedido en estas 2 últimas semanas es algo sin precedentes, ¿no? Con muy pocos precedentes en la época reciente, ¿no? El despliegue de la Guardia Nacional en contra de la opinión del gobernador y el despliegue de los marines también, ¿no? Alguien dijo que ahora hay más tropas de Estados Unidos desplegadas en California que en Siria y en Irak, ¿no? Yo no sé si la cifra es exactamente igual, pero bueno, es llamativo, ¿no? Puede ser. Y también otras cosas, ¿no? Como la deportación de gente por sus opiniones políticas y todo. Pero yo iría con un poco de cuidado, ¿no? Porque, en primer lugar, estas medidas obviamente son totalmente represivas. Nosotros nos oponemos, ¿no? Hemos hecho declaraciones, los compañeros de nuestra internacional, de la Internacional Comunista Revolucionaria en Los Ángeles, han estado participando en la organización de la autodefensa de las comunidades obreras latinas allí en contra de las redadas migratorias de ICE y de otros agentes federales. Pero... Jorge, cortito, cómo se preparan, cómo enfrentan esas redadas? Allí hay muchas organizaciones, ¿no? Que ya existían de antes, algunas que se remontan a los años 70, pero otras que se remontan a 2012, ¿no? Cuando hubo el gran movimiento de los migrantes en Estados Unidos por la legalización. Y realmente la gente lo que hace, en primer lugar, se han organizado patrullas vecinales, ¿no? De vigilancia, que básicamente lo que hacen es avisar a la gente de cuándo vienen las patrullas migratorias, porque además van en coches no marcados, con pasamontañas, ¿no? Como de paisano, un poco escondidos, y entonces salen a la calle en números suficientes como para intentar impedir que se den esas redadas o disminuir su efectividad. Hay un movimiento de resistencia activa, ¿no? Interesante. Aparte de grandes manifestaciones de masas y todo, ¿no? Pero yo lo decía esto porque al final, incluso en California, lo que estaban comentando los camaradas allí es que el peso mayor de la represión la ha llevado la policía de Los Ángeles y los sheriffs de Los Ángeles, que están controlados por una administración demócrata, ¿no? O sea, los demócratas también utilizan esto de una forma un poco cínica e hipócrita, ¿no? Ellos dicen, no, porque es que Trump es un dictador y todo, y es tan represivo, y bueno, al final lo que el gobernador está diciendo es, no hace falta que manden a la Guardia Nacional porque nosotros podemos encargarnos de la protección del orden público, ¿no? Nosotros matraqueamos mejor y más efectivamente no... O sea, es también como parte de un juego teatral del enfrentamiento entre el gobernador, que es un posible candidato demócrata para las elecciones, y Trump. Trump también le interesa aparecer como un hombre duro que no se deja intimidar por estos liberales radicales de izquierda y quién sabe qué, ¿no? Bueno, eso es un elemento. Otro elemento es que la mayoría de las medidas que Trump está tomando en Estados Unidos represivas también se están tomando en Europa por parte de gobiernos que no son demagógicos de derecha o de derecha reaccionaria, son gobiernos liberales, ¿no? Liberales extremos, ¿no? Como el gobierno de Macron, que gobierna por decreto porque no tiene mayoría parlamentaria. En Francia se ha detenido a varias personas, creo que una profesora universitaria de origen iraní, por sus opiniones sobre la matanza en Gaza. Le tienen detenida sin juicio y sin condena durante varias semanas. En Berlín, donde hasta ahora gobernaba una coalición que está implicada el Partido Socialdemócrata, bueno, ahora están otra vez en el poder los socialdemócratas en coalición con los conservadores, pues en Berlín están expulsando ahora mismo a 4 ciudadanos europeos por su activismo por Palestina, cuando en realidad esto es totalmente ilegal, porque hay libre circulación de ciudadanos dentro de la Unión Europea, ¿no? En Gran Bretaña están aplicando una nueva ley de policía y seguridad interior que restringe el derecho de manifestación, da más poderes a la policía, y aquí tenemos un gobierno de Partido Laborista, ¿no? O sea, hay una tendencia general, ¿no?, de la clase capitalista en una situación de crisis de perfeccionar sus instrumentos de represión y mantenimiento del orden. Pero lo que yo diría es que la característica principal del momento no es
la de gobiernos fuertes, eso no refleja que sean gobiernos fuertes, sino son gobiernos que están atemorizados, gobiernos débiles, débiles en el sentido de que no tienen un consenso, ¿no? Hay una deslegitimación muy fuerte de todas las instituciones burguesas. De hecho, la llegada al poder de Trump es parte de eso también, ¿no? De que él se presenta como una figura anti-sistema, anti-establishment. Dice, vamos a limpiar este pantano de aquí de Washington y estamos en contra de todos estos. Entonces, él lo hace demagógicamente, ¿no? Él no es amigo de la clase trabajadora, es amigo de sus amigos multimillonarios. Pero el que haya llegado al poder, el que haya conseguido este voto popular aumentado respecto de las anteriores elecciones, es por ese motivo. En Gran Bretaña tenemos un gobierno laborista que está expulsando a migrantes, que está haciendo redadas antimigrantes, que recorta los subsidios para los jubilados por la calefacción en invierno, que recorta los subsidios a las personas minusválidas y que apoya la guerra de Ucrania, apoya la matanza en Gaza. Y este gobierno tiene ahora un apoyo de 23% de la población, ¿no? Y entonces un demagogo de derechas, Nigel Farage, tiene ahora el 29% en las encuestas de opinión. Pero él dice cosas como, por ejemplo, hay que nacionalizar el acero. Hay una acería que la van a cerrar por falta de inversión, etcétera, y él plantea que hay que nacionalizarla para salvar los puestos de trabajo. Él plantea que hay que nacionalizar la compañía del agua, que tiene pérdidas y está en bancarrota. Entonces él se presenta de una forma demagógica con algunas partes del programa social y económico que tradicionalmente era de la izquierda, ¿no? Entonces, el auge de estos demagogos de derechas es también la bancarrota y la incapacidad de la izquierda de conectar con ese ambiente antisistema que existe, ¿no? Y por lo tanto, en mi opinión, la administración de Trump es una administración que tiene un montón de contradicciones internas y que en la medida en que la gente se dé cuenta de que lo que él prometió resolver, es decir, él prometió, vamos a hacer América grande de nuevo, ¿no? Que todo el mundo va a tener empleos industriales bien pagados y todo. Cuando eso no se consiga, esa misma rabia que se expresó en un primer momento de forma distorsionada a través de su candidatura se va a expresar de otras formas, ¿no? Porque al mismo tiempo que hemos visto la elección de Trump, hemos visto, por ejemplo, apoyo popular, simpatía popular masiva por este tipo Luigi Mangione, que mató a un ejecutivo de una empresa de seguros médicos. Y por parte de gente que votó a Trump también, algunos, ¿no? Entonces, es como un ambiente de... Yo creo que la característica principal no es la de gobiernos autoritarios y represivos, que eso es un factor, ¿no? Y obviamente hay que oponerse y hay que protestar y hay que organizarse en contra. Pero la característica principal es el desprestigio tan grande que tienen las instituciones burguesas, ¿no? Que antes tenían un consenso. La gente, pues a lo mejor no le gustaba el gobierno, pero sabía que había otra alternativa, podía votar por otra cosa y creía, digamos, en la democracia. Ahora cada vez menos. Y tenemos factores como, por ejemplo, la proscripción de Cristina Kirchner en Argentina, pero también la proscripción de Marine Le Pen en Francia, ¿no? O sea, el orden burgués liberal, que se supone que es tan democrático, utilizando medidas antidemocráticas para impedir que una persona que tiene un apoyo popular grande se pueda presentar a las elecciones, ¿no? O en Rumanía, donde un demagogo de derechas ganó las elecciones y ¿qué hicieron? Cancelaron las elecciones. Luego le pusieron en la cárcel y luego le impidieron presentarse a las otras, ¿no? Entonces, ese es el orden liberal. Entonces, sí, nosotros estamos en contra de las medidas represivas de Trump y de sus políticas reaccionarias, pero eso no quiere decir que nosotros estamos a favor del orden liberal y de la democracia, porque la democracia es una farsa, ¿no? Porque la izquierda constantemente queda atrapada defendiendo el sistema democrático, son los mayores defensores de... Hay que salvar la república. ¿Qué pasa acá? Que no me venga a decir usted que los tres poderes no son independientes. Defendamos la Constitución. Y en el caso de la Kirchner, a mí me parece similar a lo de Lula. Yo no sé por qué uno tendría que defender a Lula o defender a la Kirchner. Yo creo que una muestra de la podredumbre del sistema. Y yo creo que hay que, en Argentina, por lo menos a mi opinión, yo creo que habría que correrse de no ser totalmente comido por el kirchnerismo como está haciendo la izquierda argentina en estos momentos. Lo menos que hay que hacer es ponerse a la fila, esa es mi opinión.
Eso sería una discusión un poco más larga, ¿no? Pero para dar de mi opinión rápidamente, el caso de Lula fue un caso claro en el que no había ninguna prueba de su supuesta corrupción. No lo pudieron demostrar nunca, aunque yo no sé si Lula era corrupto o no. No pongo la mano en el fuego por él, ¿no? Un dirigente que proviene del movimiento obrero, pero que llega a presidente, que aplica una política capitalista, etcétera, ¿no? Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que él iba a ganar las elecciones y utilizaron un truco judicial deliberadamente para impedir que se pudiera presentar. Esa es la cosa, ¿no? Y en eso no podemos estar de acuerdo. Igual que en el caso de Cristina, yo creo que es parecido, ¿no? Claro, el kirchnerismo no es exactamente lo mismo que el Partido de los Trabajadores en Brasil, ¿no? Hay algunas diferencias. Pero su base social, su base de apoyo político es más o menos la misma, ¿no? La clase trabajadora apoya al kirchnerismo y al peronismo históricamente, nos guste o no nos guste. Yo lo que no haría sería, como dirigente de la izquierda revolucionaria en Argentina, yo lo que no haría sería ir a visitar a Cristina Kirchner y ofrecerle un apoyo a ella, ¿no? Pero yo sí lo que haría sería oponerme a una medida judicial que impide que un candidato se presente a las elecciones. O sea, si quieren derrotar a Cristina Kirchner en las elecciones, que la derroten, ¿no? Yo no voy a pedir el voto para Cristina, pero yo defiendo el derecho de que Cristina se pueda presentar a esas elecciones. ¿Pierden los intereses de los trabajadores? ¿Pierden si Cristina Kirchner no se presenta de candidato? Sí, porque esas mismas medidas que hoy utilizan contra Cristina, mañana las utilizarán contra un candidato obrero si el candidato obrero está a punto de ganar unas elecciones, ¿no? Entonces, el problema es que el régimen adquiere o se le legitima la posibilidad que decida sobre esas cosas. Acá hay un fenómeno parecido, pero bastante más apagado, atenuado, con un alcalde comunista, Daniel Jadwe. Ajá. Estuvo hasta hace muy poco con reclusión domiciliaria total, estuvo mucho tiempo preso en la cárcel. Y las imputaciones que pesan sobre él indudablemente que apuntan a sacarlo como un candidato del Partido Comunista. Eso no lo transforma a él en un preso político, pero es importante señalar de que ese hecho, ligado a un montón de otras cuestiones, revela la manera como la burguesía, la clase capitalista, a través de las instituciones judiciales, interviene de una manera de ir consolidando un régimen cada vez más represivo, bonapartista. Yo no conozco el caso de Jadwe más en detalle, pero lo que entiendo es que de lo que se le acusa es bastante tenue, pero aparte de eso, la corrupción municipal existe, ¿no? Y hay otros candidatos mucho más implicados que no se les ha aplicado la misma vara de medir, ¿no? Esa es la cosa. Claro, como un resumen lo dejado, lo que ocurre es que él desplegó una política popular, de farmacias populares, inmobiliarias populares, no sé, centros deportivos populares, que simbólicamente desafiaban la institucionalidad neoliberal en el país. Entonces aparecía... simbólicamente, sí. Simbólicamente, claro, eso es lo que significaba la farmacia, más allá del efecto práctico, ese es otro problema, pero lo que se quiso dar es una señal política. Jorge, cuando nosotros comenzamos esta entrevista, tú nos advertiste que disponías de una hora, hemos cumplido ese tiempo, yo no sé, yo estoy seguro que Reisenberg tiene alguna pregunta, pero ya para ir cerrando, alguna cosa que se te haya quedado en el tintero, hemos tratado la cuestión de la guerra, terminamos un poco viendo esta situación política más general, la situación de la clase trabajadora en el mundo y especialmente aquello que está ocurriendo en Estados Unidos. Jorge. Solo que en tu última intervención podrías contarnos qué efecto está teniendo todavía Ucrania en la guerra de Ucrania en Europa, que no lo tocamos y es algo importante. Medio tema. Sí. Otra hora, tenemos otra hora. Claro. No, mira, tres puntos muy brevemente. Primero, me doy cuenta que no respondí a la pregunta sobre la multipolaridad. Totalmente, ¿no? Realmente lo que estamos viendo no es un nuevo orden mundial multipolar que sea más justo y más progresista en el que los pueblos se puedan liberar más fácilmente. Lo que estamos viendo es el reparto, el reparto del mundo entre las potencias existentes cuyo peso relativo ha cambiado. Y si tú lees Lenin, ¿no? El libro del imperialismo de Lenin, puedes entender que eso no se hace a través de acuerdos, ¿no? Sino se hace a través de conflicto.
ese conflicto puede llegar a ser un conflicto militar o económico o puede llegar a diferentes, pero es a través del conflicto. Y de ese conflicto no salen ganadores los pueblos del mundo, sino que salen ganadores una potencia u otra y aumenta la explotación relativa de cada uno de los pueblos implicados, ¿no? Eso número uno. Segundo, la cuestión de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania está siendo utilizada en toda Europa para una campaña de rearme por parte de la burguesía europea, que significa inevitablemente el aumento del gasto militar, la reducción del gasto social en todos los países, ¿no? De hecho, la burguesía lo ha dicho claramente. Tenemos que acabar con el estado del bienestar porque ya no podemos confiar en que Estados Unidos nos garantice la protección militar, tenemos que gastar nosotros mismos, ¿no? Como dice Trump, la OTAN tiene que gastar el 5% del Producto Interior Bruto en armamento. De momento están por el 2,5%, pero eso es un aumento brutal del gasto militar, ¿no? Todo esto para enfrentarse con el supuesto peligro de Rusia, ¿no? Que parecería, si uno lee los periódicos, que mañana por la mañana estarán los tanques rusos en los Pirineos, cuando en realidad la cosa tampoco es así. Pero lo que sí es cierto es que Rusia ha salido fortalecida de esta guerra en Ucrania, tiene un ejército moderno, entrenado con drones y medios tecnológicos modernos, y los imperialistas europeos ven que ellos no están en capacidad de ponerse a la altura de ese poderío militar para poder defender sus intereses, no los intereses de la población europea, sino los intereses de las multinacionales francesas, de las multinacionales británicas, alemanas, los intereses de las multinacionales españolas y demás, ¿no? En el este de Europa, en el norte de África, en el Sahel, en América Latina. Entonces, eso es una cosa que está en el centro del debate político en Europa, ¿no? La cuestión del rearme y la oposición al militarismo, a la OTAN y todo esto. El último punto que yo quería tratar, ¿no? Dentro de toda esta discusión que hemos tenido sobre la guerra en Oriente Medio, genocidio contra los palestinos, conflicto en Ucrania, todas estas cosas, el imperialismo, las medidas antidemocráticas, yo creo que también hay que ver el otro lado de la ecuación, ¿no? En el sentido de que, desde mi punto de vista, la clase obrera nunca ha sido tan fuerte como es hoy, en número, ¿no? Potencialmente, pero tiene una dirección que es de lo peor que ha tenido en mucho tiempo, ¿no? En toda su historia, si quieres. Pero cuando se pone en movimiento, y hay varios ejemplos de eso, demuestra su auténtica fuerza, ¿no? Hubo una huelga general en Grecia hace unas pocas semanas que fue acerca de el hecho de que hubo un accidente ferroviario y el gobierno tapó las responsabilidades, un movimiento de protesta, ¿no? Muy fuerte. Se convocó una huelga general, la huelga general paralizó el país. Los camaradas nuestros allí en Grecia nos decían que era la huelga general más grande desde los años 70, ¿no? No solamente la clase obrera paró, sino que arrastró detrás de sí a todos los demás sectores de la sociedad, ¿no? Los pequeños comerciantes, los pequeños tenderos. En Serbia estamos viendo ahora un movimiento que ha durado meses también por un accidente de que se cayó una marquesina de una estación de autobuses en Novi Sad y también hubo un encubrimiento de responsabilidades, un movimiento enorme. Los estudiantes están ocupando las universidades desde hace meses, han provocado la caída del gobierno ya y se ha planteado incluso la idea de una huelga general y la formación de comités en las ciudades y en los barrios, ¿no? Una situación potencialmente, no revolucionaria, pero potencialmente se dirige en esa dirección. Eso también es parte de la situación actual. Hace un año tuvimos el derrocamiento del gobierno de Bangladesh, gobierno enormemente reaccionario por parte de un movimiento enorme que empezó con los estudiantes, se extendió a la clase trabajadora. Y hemos visto movimientos de estos en los últimos 5 años, muchos en muchas partes del país, ¿no? No ha faltado la voluntad y el arrojo, la decisión de las masas de luchar, sino lo que ha faltado es la dirección que tienen, que es de lo más patética, ¿no? De lo más incapaz, ¿no? Entonces yo creo que la contradicción fundamental de esta época es justamente esta cuestión de la dirección revolucionaria, ¿no? Bueno. Muchas gracias, Jorge. Ha sido un programa contundente, morrocotudo, como diría Samuel Livingston. Así que, bueno, una última cuestión. Yo quiero señalar de que creo que los momentos que nosotros vivimos cuando saquemos este programa seguramente ya van a haber ocurrido otras cosas. La situación es absolutamente convulsiva. Esperamos haber contribuido a esclarecer con una perspectiva de mayor profundidad y sobre todo con una perspectiva de clase
aquello que está ocurriendo en Irán. Si bien es cierto, se pueden agitar la cuestión nacional como históricamente lo han agitado los trabajadores, la cuestión nacional siempre está puesta desde un punto de vista de cuánto contribuye a la liberación de los explotados, y creemos haber contribuido al menos con este análisis en esa perspectiva, porque en este momento la cuestión nacional obviamente está al rojo vivo y muchas corrientes de izquierda tienden a confundir los planos. Yo creo que este desaguisado del PTS yendo a la casa de, no solo del PTS, creo que todo el FITU fue a la casa de Cristina Fernández, tiene que ver un poco con esta confusión, ¿no? La cuestión nacional y popular, tan cara a la clase trabajadora argentina. Sin más, y encontrándome debidamente facultado por nuestro director, Sergio Risenberg-Cohen, pongo término a las sesiones de este importante programa político, no sin antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que revienten el botón de like, a que compartan estos contenidos y a que los comenten lo posible elogiosamente, sobre todo respecto a nuestro invitado, que tiene que ser elogiado por los invitados. Aquí no hay bots, esto es algo que quiero advertir, y si es crítico, que sea una crítica mesurada, atildada, en el entendido que las ideas que aquí se han expuesto no son verdades reveladas, muy por el contrario, son el insumo necesario del debate político de la izquierda de los trabajadores, de los cuales nuestro programa Mate al Rey pretende conformarse en una barricada. Así que un gran abrazo, Jorge, muchas gracias por la disposición, un saludo a los compañeros en Inglaterra. Nos vemos entonces y muchas gracias también, don Sergio. Hasta la vista. Hasta la vista. Chau, chau.